Hola, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio más de la suscripción aquí en Otroras, este espacio en donde tenemos una cita al término del mes para dándole oportunidad a que nuestras suscriptoras y suscriptores tengan oportunidad de leer el libro que enviamos dentro de la cajita literaria. Y bueno, en el mes de junio ustedes recibieron este libro de Artemisa Telles, que se llama Hasta que comience a brillar, esta antología de cuentos lésbicos mexicanos, obviamente, pues teniendo esta celebración del mes del orgullo. Y bueno, vamos a tener hoy la oportunidad de hablar con esta, es una autora, pero en este caso se dio la tarea de crear, de reunir estas voces de literatura lésbica mexicana con Artemisa Telles. Y primero te saludo, Lu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien, muy emocionada en tener esta conversación, la verdad. Les platico un poquito más de Artemisa. Ella es poeta, narradora, tallerista, una de las voces más importantes de de la literatura lésbica contemporánea en México. Obviamente por este hacer y este conocimiento, pues ya nos contará todas las hazañas que tuvo que pasar para que ustedes tengan en sus manitas este bello libro. Pero bueno, hoy viene además como generadora de esta antología, de este libro, en donde reúne a 37 cuentos escritos por autoras mexicanas, que reúne historias de amor entre mujeres, que construye un mapa en una tradición literaria que siempre existió, aunque pocas veces se leyó en un conjunto tan poderoso como el que ustedes terminan de leer. Em, y bueno, Artemisa, bienvenida a Otroras. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar por acá y de encontrarme con más y más lectoras, que eso siempre es agradable, y lectores también. Bueno, pues bienvenida Artemisa y durante el mes nosotros vamos recopilando algunas preguntas de nuestras suscriptoras. Tratamos de resumirte porque pues la verdad de repente nos llegan muchas preguntas, entonces hicimos una selección de preguntas de tanto de nuestras suscriptoras como de nosotras y la investigación que hemos hecho sobre ti, tu carrera. Bueno, muchas veces nosotros hablamos de libros sin preguntarnos realmente cuál es el recorrido que ha hecho este libro para llegar a estar frente a nosotros, ¿no? Y en este caso, pues no solamente estamos hablando de una gran investigación o recopilación, sino de muchos años de lectura. ¿En qué momento descubriste que existía una conversación entre escritoras que casi nadie estaba nombrando para llegar a crear esta antología? Bueno, es difícil saber en qué momento lo visualicé como una conversación. Creo que se revela para mí que es una conversación hasta que el libro está hecho, porque desde luego yo lo leo a fragmentos también, es solamente al final, cuando el libro ya es un producto completo, en donde yo me doy cuenta de que sí es una conversación y de que también establece una serie de conversaciones pendientes también, de preguntas que no se habían podido formular, de relaciones que no se habían podido establecer hasta que está el libro. Tuve una experiencia muy loca porque hice el audiolibro y entonces eso me obliga a leer el libro de un jalón, o sea, ya lo había leído en fragmentos, ya lo compilé, después lo revisé porque hay que revisarla antes de que pase a edición. Entonces fue leerlo en fragmentos, leerlo en conjunto y después leerlo en voz alta en semana y media, ¿no? Entonces, pues eso se vuelve toda una experiencia muy loca de verlo así, de concebirlo ya como un todo. Antes de eso,
lo que había tenido era un indicio, ¿no? Conocí a María Elena Olivera, que estaba haciendo una tesis sobre literatura mexicana, la primera tesis sobre narrativa mexicana, y entonces ella ya había establecido esta historia, este hilo. Es interesante porque su tesis aborda textos en donde las lesbianas son centrales y otros no, y también textos escritos por hombres, cosa que no incluye en mi libro. Sin embargo, ella está analizando la lesbiana como personaje, cómo evoluciona a través de la literatura mexicana. Y por esta cercanía con ella, yo empiezo a concebir esa idea y yo le dije, podríamos hacer una antología. En ese momento yo pensaba de todo, ¿no? Entonces, teatro, novela, poesía, o sea, porque todavía estamos, inclusive hoy, en ese momento histórico donde eso se podría reunir en unos 3 o 4 tomos y decir esto es todo lo que hemos hecho sobre literatura lésbica en México. Y bueno, de ese ejercicio se desprende esto que está pues ya concentrado solo en el cuento y la primera parte solo en el cuento que había sido publicado. Oye, además, qué labor tuya, porque ¿cuántos años más o menos eh, te llevó el realizar esta recabación de cuentos? Pues es lo que te decía, es como un poco resbaloso decirlo. En el momento en el que yo conozco a María Elena Olivera, empezó este trabajo un poco sin querer. Eso estamos hablando de hace 20 años, ¿no? ¿Cómo fui reuniendo los cuentos? Pues los leía para mí misma, me interesaban, los escribían mis alumnas, los llevaban a los talleres y yo siempre hacía ese registro, ok, aquí hay un cuento lésbico, aquí hay un cuento lésbico, ¿no? Ujú. Cuando ya surge la oportunidad de hacer el libro como tal, es cuando me siento a reunir y tenía ya un índice larguísimo. No, evidentemente los 37 cuentos, pero digamos que unos 14 o 15 cuentos ya los tenía, ¿no? Ya sabía cuáles eran. Y de ahí es cuando empieza la investigación, ampliar este corpus lo más que se pudo. A mí ay, perdóname, a mí me gusta mucho que te voy a citar aquí, porque justamente dices tú en tu prólogo, para mí esto es el cuento, un encantamiento que trae luz a lo que estaba oculto en la tiniebla, pero también una molotov encendida en una mano con buena puntería. ¿Hacia dónde? Digo, yo sé que lo vas guiando hacia estas lectoras y lectores, pero ¿ya tenías tú previsto un público en específico a quién dirigir esta mirada, estos cuentos? Bueno, el libro no oculta su objetivo, dice, para Ujú, las lesbianas del futuro, ¿no? ujú, Desde luego, aquí están compiladas las lesbianas del pasado y del presente, ¿no? Las lectoras, ¿no? Son las siempre presentes, ¿no? Siempre se leen presente, pero sobre todo es esta posibilidad de las que vienen, donde la literatura lésbica no sea una excepción, donde la literatura lésbica no sea algo que te lleve años de investigación a encontrar, donde la literatura lésbica no esté en bibliotecas raras, en lugares a veces casi clandestinos, sino donde la literatura lésbica pudiera formar parte de cualquier acervo literario como es hoy la literatura de las mujeres, que antes también fue objeto de eso y sigue siendo, ¿no? Muchas autoras todavía le llamamos recuperarlas, o sea, qué terrible, ¿no? Tener que ujú. recuperar a alguien que hizo un acto tan público como publicar y que Claro. la tengas que recuperar como si fuera a irla a sacar una momia o algo así, ¿no? Entonces creo que lo que yo deseo es eso, cómo vamos a ser leídas, cómo vamos a ser recordadas y esto que tú decías, que ahora hay un panorama que permite ver que esto no es nuevo. O sea, porque si hay textos de los años 70, 80, 90, esto no es nuevo. Claro. En una entrevista que leíamos Mónica y yo, tuya, decías que casi todas las autoras aceptaron participar de inmediato, pero que el camino editorial fue mucho más complicado. Sí. ¿Qué, qué experiencia, qué te dejó esta experiencia que quieres que tus lectoras se queden con ese pensamiento al momento de cerrar el libro?
Bueno, el camino editorial no es algo de lo que las lectoras deban preocuparse. Em, el libro ya está, el libro ya existe, tiene su difusión, su lugar, y creo que es maravilloso que se haya logrado, ¿no? Y como yo decía, y es fortuito también, porque aunque está el esfuerzo detrás, el trabajo detrás, no deja de haber sido un enorme golpe de suerte haber conocido al editor y que el editor se haya enamorado tanto del proyecto. Hace 2 semanas, por primera vez, por ser junio precisamente, por primera vez compartimos mesa el editor y yo, porque aunque él estaba presente en las presentaciones, no estaba en la mesa, ¿no? Y esa es la primera vez que él habló de esa parte, de lo que fue el libro para él, y eso para mí fue hermoso, ¿no? Descubrir que para él también haya sido esta aventura larga y muy afortunada. A él como editor le ha gustado este viaje, el libro ha tenido mucha vida, o sea, ya tiene más de 2 años que salió y se sigue presentando y se sigue presentando en programas y me siguen entrevistando por ese libro y a él también. Entonces, eso es algo que no deja de ser un golpe de suerte, ¿no? Porque pareciera que a veces pensamos que la suerte es algo como menor, como que todo tiene que llegar con mucho esfuerzo. No es cierto, todo cuenta la suerte y cuenta el esfuerzo. Oye, Artemisa, y este trabajo con tu editor, ¿cómo llegaron al título? Porque aquí viene explicado de dónde tomas esta hasta que comienza a brillar, pero tomas tú el título, fue propuesta del editor, y cuéntanos para quienes todavía no tengan el libro, pero quieran empezar, para que se den una idea de la belleza del título, y también pues nos va a recordar mucho a una poeta muy, también clásica, muy estimada. Bueno, es una frase de Emily Dickinson. Dickinson nunca escribió narrativa, ella escribía poesía y esa frase, hasta que comienza a brillar, se refiere a la palabra como encantamiento, ¿no? Parece a veces que las palabras son solo palabras, pero las palabras tienen valor y tienen fuerza y tienen sonido y generan emoción. Y entonces es cuando la palabra brilla, cuando la palabra se convierte en una máquina de hacer cosas, ¿no? Y no me parecía, me parece importante el homenaje, la referencia, pero sobre todo eso, estos escritos estuvieron separados y muchos de ellos desconocidos hasta que están juntos brillando y han podido brillar juntos muchísimo porque ya era su momento también. Ay, sí, es muy bello. Oye, Artemisa, ¿te podemos pedir que nos leas un fragmento que te guste mucho de esta antología? Bueno, toda la antología me gusta y me hace sonreír, eh, pero voy a leer un fragmento de un cuento, no lo tengo tan a la mano, entonces si me esperan un segundo. Sí, claro, claro que sí. Estábamos platicando Luisa y yo de cuáles eran los cuentos que nos habían gustado, y a ver si coincidimos contigo. Pero a mí me encantó muchísimo. Déjame veo, es de Rosa María Rofil, El que coincidimos. en el que Ujú, coincidimos. Y nos pareció esto ahorita que comentabas de cómo es tan vigente, o sea, a pesar de que este es un cuento del 86, me parece, eh, cómo todavía a 40 años de publicado este cuento, es un cuento verdaderamente muy lindo, en donde justo lo que tú ¿Lo tienes o te lo explicas, busco? sí, búscamelo. Justo lo que tú explicas también en el prólogo, en donde estos cuentos están abiertos justamente a que las mujeres, ya sean lesbianas, bisexuales, heteroflexibles, curiosas, puedan disfrutar de las diferentes sensaciones, de los diferentes, 19. en el 19, Ujú. de los diferentes vínculos emocionales,
y leer este cuento en donde es una mujer que se enamora, le atrae perdidamente otra mujer que está que llega a un curso, a su curso Sí, de literatura, y entonces es como una conexión así impresionante. Y bueno, a pesar de que ella está casada, déjame antes de que, es que, ay, lo siento si les voy a spoilear un poco, pero esto es lo que más nos gustó, porque vas viviendo toda la complicidad que empieza a crecer entre ellas, el amor, el deseo, todo, todo, ¿no? Pero siempre está esta idea de, bueno, de regresar como una de ellas, pues regresa o su deseo está puesto ahí, pero tiene un conflicto con la heteronormatividad en donde dice, pero es que tengo que regresar, ¿no? Y le dice ella, ahora que me das de aniversario este cuaderno azul en el que quise escribir nuestra historia y decirte, Julia, que no importa si en el fondo te hubiera gustado que esto te lo diera un hombre, ni si te enamoraste tanto, ni si no te enamoraste tanto, porque yo me enamoré de más. Y yo le decía a Luisa, no, yo le puse así de que qué pasada, lo amé muchísimo, porque son muchas experiencias que justamente es como, bueno, llega y llegó, ¿no? Pero lamentablemente todavía a veces nos atraviesa esta heteronormatividad y bueno, hay un cumplimiento del deber ser, entre comillas, que todavía en el 2026 lo vemos reproducirse, ¿no? Y sí, yo creo que algo que es muy interesante, tuve el año pasado la oportunidad de juntarme precisamente con unas mujeres del Libro Club de la Ciudad de México y son 40 y tantas mujeres que se presentaron ahí y de las cuales todas, excepto una, se identifican como heterosexuales. Entonces era un grupo rarísimo para mí, ¿no? ok. Rarísimo estar frente a un grupo separatista, o sea, solo mujeres, Ujú, pero al mismo tiempo ninguna lesbiana, ¿no? Solo una se identificaba como bisexual. Y ajá, todas ellas, las preguntas giraban mucho en torno a por qué les parecían excitantes las escenas eróticas y por qué les parecían tan emocionantes y se identificaban tanto si no eran lesbianas, ¿no? ujú, Lo primero que yo no me atrevía a decirles es que desde mi punto de vista, el sexo no es algo fijo. La fantasía, el deseo, no son animales domésticos a los que uno mete en la jaula que más le conviene. Esto lo hace la sociedad, pero no lo puede hacer el ser humano, no es humano, ¿no? Entonces, en realidad, el encasillarse y decir es que yo soy heterosexual o soy lesbiana, solamente ser bisexual es algo que yo creo que podría ser normal, ¿no? Pero lo otro no es más que los límites de nuestras propias narrativas, ¿no? Y bueno, eso no se los dije porque es conflictivo y tampoco lo puedo demostrar, ¿no? Pero así es, o desde mi punto de vista, así es. La otra parte que me parece fundamental es que es apasionante ver en el libro, aunque siempre aclaro que no son todos cuentos de amor, es más, la mayoría no lo son, pero que en esas relaciones amorosas, eróticas, sexuales y afectivas hay mucho amor, ¿no? Y las mujeres están demasiado acostumbradas a las limosnas de amor y las lesbianas son desborde de amor, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa parte también es muy erótica, ¿no? sí. El que haya en una relación esta posibilidad desbordada, que es la manera en la que las mujeres, pues, frecuentemente nos relacionamos de maneras muy apasionadas, que no quiero decir necesariamente sexuales, pero la amistad entre mujeres es muy apasionada, la relación entre hermanas es muy apasionada, la relación entre madre e hija es muy apasionada, están llenas de esta voluntad de estar, de esta necesidad de complacer, de este gusto por servir que no usualmente no caracterizan las relaciones con los varones. Tienes toda la razón. Bueno, voy a leer un fragmento. Aclaro siempre que no tengo cuentos favoritos, pero este es un fragmento que me gusta mucho de Beatriz Espejo, Las Dulces. Ella preguntó la causa por la cual no te habías casado.
Balbuceaste el cuento de aquel maestro de música frecuentado en la escuela donde trabajas, aquel hombre viudo que aceptó una plaza rural en Michoacán y desapareció de tu existencia. Quizá pude ser feliz, pero nunca supe cómo, precisaste. Pepa te miró con sus ojos sensibles y contestó que tal vez tuviste la felicidad al alcance de tu mano, pero no te permitiste aprenderla. A pesar tuyo, nuevamente intuiste en su respuesta una insinuación velada. Hay gente que la quiere y usted no se deja querer, dijo. Su voz simulaba un hilo apenas audible. Quizás sí, confirmaste. Pepa enmudeció y apesadumbrada te miraba con sus ojos suplicantes, humildes. No acertaste a tomar una actitud inteligente. Deseabas explicarle que ella era una muchacha atractiva, capaz de elegir y amar a cualquier hombre, a un hombre, como uno de esos atletas alemanes sentados frente a las mesas cercanas. Pepa no quería comprenderte, adoptó una actitud desencantada. Contra tu voluntad te reprochaste haberla defraudado, la juzgaste bella y frenaste el impulso de tocarle el pelo, de acariciarle la piel de la mejilla. Sin embargo, recordaste que había pasado mucho tiempo y te despediste en ara de tus clases. Y es este borde del deseo, este borde, Sí, estar ahí, tener la invitación, tener la mirada, tener la oportunidad y como tú dices, no, no, no se contenerse. puede. Ay, sí. Si tuvieras que describir esta antología, no por el tema, sino por el tono, ¿cómo la describirías? Primero, muy humorística. O sea, eso yo no lo preví hasta que leí el libro de corrido en voz alta. Dije, pero hay muchísimo sentido del humor. Es interesante y impresionante la ironía, el sarcasmo, las constantes bromas, los diálogos que se reproducen entre los personajes lésbicos que se ríen, que se seducen, pero que hay mucho sentido del humor. Son poco serias y eso me gusta mucho porque es muy rompedor con la tradición femenina mexicana, ¿no? La otra cosa que lo define, como les decía, es el amor y la solidaridad, la amistad, no solo el amor romántico, todo el mosaico de relaciones amorosas entre mujeres, que creo que eso es muy gratificante. Y la otra que hay una descripción gigantesca de las ciudades, que no son todas las mismas, pero de las ciudades, de las capitales, de las cafeterías, de los bares, donde estas mujeres habitan y que contrasta muchísimo con la domesticidad. O sea, la mujer lesbiana es una mujer, en el mejor sentido, es una mujer de la calle, no es una mujer doméstica, está ahí, está en el espacio público. Y creo que eso es muy bonito de ver y de entender ya en conjunto. De hecho, habías comentado que esto que, bueno, esto que antes de entrar a nuestro podcast, te decía que algo que justamente nos interesa mucho es que este libro, como dices tú, bueno, tiene un público, o sea, desde un inicio, bueno, que tengo que decirte que a mí la portada me Ay, encantó. sí. Me encantó la portada. Yo soy, desde el momento en que la vi, yo dije, claro, un par de tijeras, ¿no? Y luego aparte que se dirigen porque están, o sea, en algún momento van a encontrarse y, eh, y justamente se van a encontrar en un personaje que está totalmente vestida barroco, entonces dices, claro, bueno, tijeras, Sor Juana, ya, no, o sea, ya te da como toda la idea de hacia dónde va este libro. Pero lo que comentábamos es que em, más allá, nos parecía bien interesante que fueran justamente los cuentos, porque desde más allá de poesía o como dices tú, a lo mejor obras teatrales, etcétera, pero lo comentábamos nosotras y decíamos, creo que el cuento queda perfecto porque este libro, al estar dentro de nuestros espacios en donde quizá nuestras hijas, nuestros hijos pueden tener acceso en algún momento a ellos, en el momento libre que decidan leerlos,
es mucho más sencillo que puedan también confrontarse e identificarse a través de los cuentos que a través de si leyeran una novela, por ejemplo, ¿no? O sea, pensando en estas adolescencias en donde empieza también como este descubrimiento. Y justo decíamos Luisa y yo, qué bonito que sea, que este pueda ser un libro de cuentos en donde nosotros estamos acostumbrados desde la infancia a aprendernos las cosas por medio de cuentos. Es mucho más fácil la narrativa así. Sí. Entonces, te admiramos muchísimo que hayas sacado esto. Y entonces, abriendo como un poquito más el espectro y hablando también de las adolescencias, em, ¿en algún momento te hubiera gustado a ti toparte con esto en alguna biblioteca de tus seres más cercanos y poder haberlo leído? Y no sé si eso también haya sido como un eje para llevarlo esto a cabo, no sé, cuéntanos. Absolutamente. O sea, la idea principal es que pueda ser un libro con el que las jóvenes lesbianas, no necesariamente adolescentes, pero cualquier joven lesbiana pueda encontrarse con el libro. Para poder leer los primeros textos lésbicos que yo leí, tenías que ubicar una lesbiana, ¿no? Y de ahí ubicar que esa lesbiana leyera y que esa lesbiana tuviera una biblioteca y hacerte amiga de ella para ver si te prestaba el libro o te dejaba fotocopiar el libro. Esa es la realidad. Amora, ¿no? Que es de Rosa María Rofiel y que ustedes mencionan, pasó de mano en mano en fotocopias, porque el libro no se conseguía. El libro de Sara Levi Calderón, Dos mujeres, sobrevivió de las fotocopias porque su padre mandó a comprar la edición completa y la retiró del mercado. Entonces, estas historias de cómo es inaccesible el libro lésbico casi nunca se han contado y de cómo las lectoras pues buscábamos estas conexiones para conseguir el libro, ¿no? De la misma manera, muchos otros los topé, o sea, encontré esos textos, por ejemplo, el de las dulces, pues leyendo Muros de Azogue lo encontré y para mí fue como, wow, ¿no? Está esto aquí. No todos fueron libros en los que yo indagué, ¿no? Hay algunos que sí me cayeron en la mano o que estaban en otras colecciones de libros no lésbicos, cuentarios que eran diversos y en donde venía un cuento. Entonces creo que el ponerlo todo junto y el que, como ya dije, de manera casi fortuita haya sido publicado por Penguin Random House, permite, ¿no?, que alguien pueda encontrarse con el libro en Sanborns o en Gandhi y que no tengan que ir a buscar porque que yo sepa, y estoy casi segura de ello, ningún libro lésbico se vende en Sanborns ni en Gandhi. Me refiero ni los libros, al menos Amora, no. No. De hecho, Sí, entonces hay que ir a encontrar dónde sí, cuándo sí. Entonces esto rompe esa barrera también de la difusión, que es otra de las fronteras de la literatura. sí, de hecho nosotros quisimos que Amora fuera parte de la suscripción en, creo que fue en febrero, Ajá. y lo estuvimos buscando, bueno, No. desesperadas. En un momento dado encontramos y estaban disponibles justo la cantidad de libros que necesitábamos. Sí. Pasaron, no sé, 5 días, pero fue o sea, No, un ni una lapso semana. corto, ajá, Sí, fue ni una súper semana. corto. Dijimos, bueno, ya los vamos comprando, ya vamos viendo, y ya no había ni uno solo disponible. Sí. Entonces, sí, o sea, totalmente, Sí, totalmente es real, de es acuerdo. real. Ese Sí. esfuerzo. Sí, y ahora, para alguien que nunca ha leído literatura escrita por mujeres, literatura lésbica, ¿por dónde le recomendarías tú comenzar? O sea, si nos puedes, aparte de estas que has mencionado, hablar de más autoras que quienes nos están viendo puedan tomar nota, puedan buscar, puedan... Bueno, escritoras nacionales de narrativa Ujú. no hay. O sea, Ah, aquí están, ok. ¿no? Por fuera de eso están las poetas, las dramaturgas,
Eso sí, hay muchas que no están aquí, por ejemplo, María Luisa Medina tiene una novela lésbica, se llama Miel Azul, ella es más que nada dramaturga, pero no ha escrito ni obras de teatro de tema lésbico, ni tampoco ha escrito cuento. Yo la contacté a ella para ver si tenía cuentos, pero no tenía. Minerva Salado, por ejemplo, es poeta. A ella la contacté también y me dijo que nunca había escrito un cuento en su vida, ¿no? Entonces ahí está otras, ¿no? Pero mayormente para quien se interese en la narrativa, pues este sería el libro inicial. Y de acá se desprenden los otros libros, porque Odette, por ejemplo, pues tiene montones de libros de temática lésbica, Hilda Salinas, Rosa María Rufiel, Elena Madrigal, son autoras que son únicamente o básicamente de literatura lésbica. Entonces, leer un cuento es la entrada a novelas, cuentarios, poemarios, que podrías conocer más de estas autoras. Oye, Artemisa, ya para ir cerrando, después de este proyecto de antología de cuentos, ¿tienes pensado moverte a otro género, y generar otra antología, a lo mejor de poesía contemporánea o No, ensayos? sí, una charla muy reciente que tuve con César Aristide, que es el editor, Ujú. sería la posibilidad de hacer en unos años una reedición corregida y aumentada de este libro. O sea, incluir algunas Wow. voces que pueden ir surgiendo desde 2024, que fue cuando se publicó, y poder incluir algunos textos que por una razón u otra hayan quedado por fuera. Él dice a 3, 5 años, yo lo veo un poco prematuro, pero bueno, ya se verá. En ese tema sería eso, pero por ahora no estoy preparando más antologías. Te podemos compartir una pregunta que nos hizo, bueno, nos compartieron varias, pero creo que ya muchas ya se fueron aquí respondiendo. Pero tenemos una suscriptora que nos mandó la siguiente pregunta. Dice que en tu prólogo tú comentas de las heteroflexibles y curiosas. Y ella pregunta si para ti hay alguna distinción entre heteroflexible o heterocuriosa. Bueno, como yo ya les dije hace rato, yo considero que los primates son bisexuales y los seres humanos somos primates. Entonces, creo que la preferencia sexual es eso, es una preferencia dentro de un marco que, como bien dijeron, es represivo, no es libre. Decir es una preferencia sexual es como, si, como en el helado, ¿no? Si yo digo que prefiero de cajeta o de pistache, nadie me va a juzgar, no tiene ninguna importancia y en ese sentido hay preferencia porque puedo preferir, pero siendo mujer, preferir hombres o mujeres no es algo así, no es neutral, ¿no? Entonces sí está atravesado por la cuestión cultural. Ahora, yo creo que las curiosas somos todas. Ojalá, quiero creer que cualquier mujer adulta se ha cuestionado cómo será tener sexo con otra mujer, cómo sería amar o vivir con otra mujer, y que se dé esa oportunidad, por lo menos mentalmente, emocionalmente, de jugar con eso. Las heterocuriosas, en realidad, yo creo que son mujeres bisexuales que han decidido definitivamente nunca tener nada con mujeres, ¿no? Y creo que las curiosas son curiosas, o sea, simplemente están ahí y sí se permiten hacer eso. Sí, lo que decíamos es que lo amable que nos permite la literatura es que independientemente dentro de tantos esquemas y conceptos que se van desarrollando, que se van, pues de alguna manera como componiendo para estructurarnos socialmente, a final de cuentas la literatura siempre nos abre una puerta a la experiencia. Mm, Entonces, no importa si bisexual, si heterocuriosa para ti significa una cosa y heteroflexible es otra cosa, simplemente claro. es experiméntalo porque la literatura se experimenta también en el cuerpo, ¿no? No solamente en nuestra mente. Así que bueno,
pues nos dio muchísimo gusto tenerte, Artemisa. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, estos minutos que nos dedicaste a nosotras y a las suscriptoras, porque ahora las que no han terminado, va a estar obligado a terminarlo. Sí. Ya van a tener pues esta otra experiencia, ahora sí que ya de tu propia voz. Y bueno, agradecerte por compartir este espacio, esperamos que hasta que comience a brillar, nos y las lleve a muchos otros caminos, a muchos otros pensares, sentires, Reflexiones. reflexiones. Así que les agradecemos mucho a ustedes también que estuvieron aquí con nosotras. Muchas gracias, Artemisa. Gracias, Luisa, Mónica, por la invitación y que sigan leyendo más y más. Un must en su biblioteca. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.